Muy buenas a todos, ¿qué pasa, people? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya muy bien donde quiera que estéis. Mi nombre es Pepe Cuenca y en el día de hoy ha comenzado el torneo de candidatos en Yekaterinburgo, en Rusia, reuniendo a 8 de los mejores jugadores del mundo. Todos luchando por un premio brutal. Y este premio, bueno, pues será enfrentarse al campeón del mundo Magnus Carlsen en un match por el título mundial a finales de año. Y hay que decir que las partidas no han defraudado en absoluto, han sido 4 partidas muy luchadas con ideas muy interesantes en la apertura y nosotros os vamos a comentar la que a nuestro juicio ha sido la más interesante. Esta ha ocurrido entre Anish Giri, el jugador holandés, y Ayaan Nepomniachtchi, el jugador ruso. Dos superestrellas, dos super bestias del ajedrez. Así que, oye, sin más rollo, ¿verdad? Pues vamos a ver qué ha sucedido en las 64 casillas entre estos dos pedazos de jugadores. Anish Giri decide abrir con caballo F3. Ya sabéis que Anish es un jugador de D4, C4, caballo F3 y Nepomniachtchi responde con caballo F6. Y Anish Giri juega con C4, bueno, transponiendo a posiciones de inglesa, y Nepomniachtchi, Nepo, le copia con C5, simétrica. Caballo C3, caballo C6, todo esto es bastante normal y las blancas deciden ya romper con D4. Las negras evidentemente capturan en D4, caballo por D4 y aquí Nepomniachtchi opta por E6. Hay que decir que si tratáis de jugar el fianchetto aquí con G6, pues las blancas podrían jugar E4 y de hecho están en el conocido sistema Maroczy, que es muy cómodo para las blancas. Las negras, sin embargo, juegan E6, que es la que más se emplea hoy en día. Una jugada súper lógica, control de D5, el diablillo de F8 se prepara para el desarrollo, bien vía C5 o vía B4. Y a partir de aquí hay varias jugadas interesantes. Anish Giri juega la principal con G3. A mí hay una jugada que me gusta mucho aquí, que es A3, jugada, bueno, pues evidentemente que lucha contra alfil B4, que también le podéis echar un vistazo en caso de que os guste jugar este tipo de posiciones. Pero G3 jugada súper normal, el blanco va por el fianchetto, enroque corto, etcétera, etcétera. Ya os aviso de que esta partida es una completa locura, así que os pido bastante concentración porque hay muchas ideas muy complicadas de entender en los próximos minutos. Aquí de nuevo varias posibilidades para el negro. La jugada alfil B4, bastante lógica, alfil C5 también, y la que emplea Ayaan Nepomniachtchi, dama B6, poniendo ya en apuros a este caballo de D4. Nunca queremos comer en C6 porque esto ayuda a las negras. Luego los peones, el negro va a tener buen control sobre el centro, así que es por eso que aquí hay varias jugadas interesantes. Hay que quitar este caballo. Una jugada es caballo B5, que es la que emplea Anish Giri, y la otra es caballo B3. Contra caballo B3, las negras pueden jugar caballo E5, y aquí hay dos jugadas interesantes. Una de ellas es E4, llegando a posiciones muy locas, alfil B4, dama E2, todo en el aire, el peón de F2, el alfil de B4 presionando en C3, y la otra interesante contra caballo E5 es sacrificar el peón con alfil G2, y tras caballo por C4, E4, yo mismo jugué una partida contra Robert Ungaski, el gran maestro argentino, con esta posición hace ya un par de años en Neuquén, en Argentina, en la Patagonia. Vaya ciudad más bonita. Pero caballo de B5 es una jugada súper natural. Las blancas quieren saltar a D6 para darle un jaque aquí y dejar frito como un pajarillo al rey de E8. Es por eso que las negras juegan caballo E5. Normalmente en este tipo de posiciones lo que emplea Nepo, una jugada que tiene doble propósito. El primero y el más importante, cubrir la casilla D6, perdón, que ahora es cubierta por la dama. Por tanto, caballo de D6, caballo D6 jaque deja de tener sentido. Y la otra es que estás metiendo presión sobre el peón de C4. Aquí las blancas tienen un par de opciones. La primera de ellas es jugar alfil G2 y la que emplea Anish Giri, una jugada secundaria, alfil F4. El torneo de candidatos desde el punto de vista teórico es quizá el más importante del año. ¿Por qué? Porque todos los jugadores tienen un premio muy especial y es clasificar a ese mundial, y por eso todos trabajan con un equipo de segundos que los ayuda constantemente buscando ideas en la apertura para sorprender a los rivales. Y aquí las negras juegan caballo FG4, muy agresivo ya. No podemos jugar caballo por C4, como alguno estará pensando, estará diciendo: oye, pinche Pepe, ¿por qué no puedo zamparme ese peón de C4? Porque evidentemente viene caballo C7 y nos dejan sin torre, así que cuidadín liré. Es por eso que tras alfil F4 las negras juegan caballo FG4, defendiendo el caballo de E5 y amenazando entrar en F2 casi con mate con tomate.
Y las blancas juegan E3 para evitar dama por F2, las negras juegan A6. Jugada muy importante también ahora y un momento decisivo para las blancas, porque si quitamos el caballo, por ejemplo a D4, como uno puede pensar, vendría dama por B2 con un ataque doble al caballo de C3, al peoncillo de F2, al facún, y las blancas están bastante perdidas. Es por eso que no podemos quitar el caballo de B5, y si no podemos quitar el caballo de B5, ¿qué hacemos? Pues atacar otra pieza, y esto es lo que hacen las blancas con la jugada H3. El negro no puede quitar el caballo porque el caballo de E5 está colgando, es por eso que las negras zampan el caballo de B5. H por G4 y caballo por C4. Y estamos en una línea que ha sido empleada bastante veces, sobre todo en partida de élite. Pero es aquí donde viene la preparación casera de Anish Giri, conocido por sus buenas preparaciones caseras, las mejores albóndigas con tomate, siempre las prepara Anish Giri. Y casi todo el mundo en esta posición, por no decir un 90 y pico %, habían jugado dama B3. Una jugada que tiene mucho sentido, donde tras D5 y alfil por C4, D por C4, dama por B5, dama por B5, caballo por B5, alfil B4, las negras conseguían igualar. Y aquí es donde viene, como digo, la primera idea de Anish Giri. Torre C1, prácticamente novedad en la élite. Decimos prácticamente porque había una partida entre un par de maestros internacionales, pero en la élite jamás se había empleado este torre C1. Y este es un momento ya donde Ayaan Nepomniachtchi pues se tuvo que poner a pensar bastante. Estaba fuera de libro, estaba fuera de teoría, y existen un par de jugadas razonables para las negras. La primera y la que emplea Nepomniachtchi es D5, ¿no? Jugada que sostiene el caballo de C4 y que controla el centro. La segunda es alfil B4, y aquí las blancas podían contestar con A3, llegando a una posición con pareja de alfiles y muchísima compensación. ¿Por qué muchísima compensación? Fijaros que este rey nunca va a poder estar sano y salvo en el flanco de rey enrocándose. ¿Por qué? Porque tenemos una columna abierta aquí en H para molestar. En combinación con un alfil en D3 puede haber muchísima presión. Por eso que quizá Nepomniachtchi decide jugar D5 y aquí viene B3 rápidamente por parte de Anish Giri. Y vamos a llegar a una posición loquísima, donde tenemos que tratar de entender pues todas las posibilidades. La primera y la jugada más natural sería quitar el caballo, por ejemplo caballo A3, pero fijaros que el caballo aquí está muy desplazado de la acción y las blancas podrían continuar con G5. Una jugada muy útil, ¿por qué? Porque cuando el negro trate de desarrollar el alfil puede venir por E5 tocando G7, evitando que las negras juegan F6, el alfil está viniendo a D3, metiendo presión sobre el punto H7 y en definitiva el caballo en A3 no sirve ni para pienso, no sirve ni para echárselo de comer a los cerdos, ¿verdad? Ese caballo de A3. Es por eso que, bueno, pues el negro no puede quitar el caballo de C4 y tiene un par de opciones interesantes. En la partida, Nepomniachtchi juega alfil B4 y vamos a tratar de entender esa jugada. La segunda interesante era E5, de nuevo. Tú me atacas una pieza, yo te ataco otra. Como digo, esto es ajedrez de altísimo nivel, teoría muy complicada, así que vamos a concentrarnos todos. De nuevo uno podría pensar, oye Pepón, Mr. Milongas, que no me creo nada de lo que dices, cabeza puro. ¿Qué pasa si caballo por D5? Bueno, que viene jaque en A5 y única prácticamente rey E2 y tras E por F4, por ejemplo, B por C4, alfil por G4, única F3 y alfil E6, donde las negras tienen mucha ventaja. Fijaros que rey se le ha quedado aquí al pobre Anish Giri. Sin embargo, contra E5, perdón, aquí en esta posición, la mejor jugada era B por C4. Y ahora, a E por F4 estamos en otro momento súper importante, donde la blanca tiene una jugada magnífica aquí. El tema es que si el blanco, por ejemplo, vuelve a comer en D5, pues existe de nuevo el jaque en A5, ¿verdad? Y si el blanco come este peón de F4, tras D por C4, de nuevo el negro tiene pareja de alfiles, el rey se va a poner a buen recaudo pronto y en definitiva el blanco también tiene un rey muy malo. Esto es ventaja clara negra. Pero aquí existe una jugada preciosa tras E por F4 que es C5. Fijaros qué bonita. Ahora el alfil de F1 viene con jaque a B5 para completar el desarrollo. Si el ruso captura en C5 de alfil, alfil por B5, rey F8 y G por F4. Y esto es una posición en la cual el blanco va a cimentar este alfil de B5 con una 4, la dama puede ir a F3 y parece algo más fácil de jugar para la blanca. Así que, muy interesante esta línea con E5, que también se podía haber dado, pero Nepomniachtchi viene al cuello. Aquí se están dando golpes constantemente. Ya sabéis que dicen que el ajedrez
es boxeo mental, ¿verdad? Alfil B4, ahora parece ser que este caballo de C4 está perdido y es lo que hace aquí Anish Giri, se zampa este maravilloso equino en C4, pero claro, el tema es que puede haber una clavada muy molesta sobre el caballo de C3. Nepomniachtchi juega torre A3, el Divis casi se acaba de caer aquí a mi lado, ha sido muy divertido verlo. Y el tema, como digo, es que fijaros que hay muchísima presión sobre el caballo de C3. A todo esto hay que decir que Anish Giri estaba en preparación, constantemente jugando al toque, jugando al toque, jugando al toque. Y Nepomniachtchi cada vez más con la soga al cuello, pero realizando jugadas precisas. Aquí Anish Giri juega rápidamente alfil E5. Y ahora hay un par de posibilidades para las negras. La jugada que realizó Nepomniachtchi, F6, atacando el alfil, o dama A5 directamente. Aquí hay unas líneas realmente espectaculares. Contra dama A5 la mejor jugada y la que tenía preparada Anish Giri es rey E2. Una jugada que parece una locura, ¿no? ¿Quién va a hacer rey E2 en esta posición? Pues es la mejor jugada. ¿Por qué? Porque si comemos en D5, abandona el blanco tras F6. Porque ¿quién resuelve tus problemas si no es el Facon? F6 y alfil D4, E5. Fijaros qué maravilla. Este alfil va a desaparecer y luego el caballo de C3 también va a caer. Pero rey E2 y las posiciones eran una verdadera locura. Por ejemplo, si B por C3, hay que decir que si juega B por C4, simplemente alfil por G7 seguido de dama D4 y las blancas defienden la pieza, están entrando en H7 con una buenísima posición, ¿verdad? Pero si las negras capturan en C3, aquí había una infinidad de jugadas interesantes para el blanco. Tanto C por D5, aprovechando que el alfil de C8 está colgando, incluso torre por C3 era súper interesante. Pero bueno, aquí Nepomniachtchi juega F6 primero, ataca al alfil de E5, única alfil de 4 atacando a la dama y dama A5. De nuevo, esa presión brutal sobre el caballo de C3, que está sudando como un pollo, ¿verdad? Ese caballo de C3. De nuevo, la amenaza de las negras es jugar un E5, ¿verdad? Destruyendo la posición blanca por completo. Pero aquí Anish, todavía dentro de su preparación casera, dentro de sus albóndigas con tomate, juega alfil E2, pasando de la pieza de C3. Y es que fijaros qué líneas tan maravillosas vamos a ver aquí. Nepomniachtchi captura la pieza y la idea de Anish es jugar torre por C3, sacrificando la calidad. Y ahora torre por C3 de Nepomniachtchi. Y evidentemente no queremos comer en C3, porque viene dama por C3 con jaque, nos comen el peón de C4, tenemos muchos peones de menos y no tenemos ataque sobre el rey negro. Pero la idea de Anish es jugar rey F1. Espectacular esta jugada de las blancas. Es mucho mejor rey F1 que enroque corto. Porque la torre ya no presiona la columna H y el negro está perfectamente bien. Y ahora, en este momento es donde Nepomniachtchi consigue salirse de la preparación de Anish Giri con la jugada B4, que enseguida vamos a analizar. Aquí el negro tenía muchas posibilidades interesantes. La jugada B por C4, que probablemente la tenía muy analizada Anish Giri. Vamos a ver todas las ideas que existen en esa posición. Y la otra interesante era torre por C4, devolviendo la calidad. Empecemos con B por C4, ¿no? Zampándonos un poquillo de fruta. La idea de las blancas era jugar G5. Hay que decir que ahora si las negras juegan E5, pues simplemente podemos comer en C3 y cae el peón de D5 y con ello la posición negra. Por eso que contra G5 la idea de las negras era enroque corto. Y para que veáis cuánta maldad existía en esta posición, os voy a mostrar unas líneas realmente bellas. Bello como el culo de camello, ¿verdad? Aquí existen muchas ideas relacionadas con pasar la dama al ataque por la columna H, con rey G2, dama G1, dama H2, y también existe el toque del peón de H7 con la dama en B1. Uno podría pensar, oye Pepe, que sí, que ya me has dicho 30.000 veces que el Facon resuelve los problemas, pues vamos a usarlo. F5 evitando torre H7. Y ahora rey G2 sería una jugada que planea algo muy malvado. ¿Y qué es? Si por ejemplo el negro hace torre A3 quitándose por fin del alfil de D4, viene esta jugada realmente espectacular. ¡Bum! ¡Ratatata! Alfil torre por H7 ganando en el acto. Si rey por H7, dama H1. A rey G6, dama H5 mate. Y si rey G8, G6 seguido dama H7 ganando la partida. Estas eran algunas de las líneas increíblemente bellas que escondían la preparación de Anish Giri. Pero en esta posición decide jugar B4. Contra torre por C4 parece ser que las negras igualan. Alfil por C4, B por C4, G5 y tras E5, G por F6
E por D4, F por G7, torre G8, y la máquina dice que esto es igualdad. Parece que el blanco no tiene nada mejor que un continuo, una línea también muy loca. Pero, tras rey F1, Nepomniachtchi juega B4. Y aquí de repente Anish Giri ya empieza a pensar en esta posición. Anish juega G5 con la misma idea de aprovechar la potencia de este alfil de D4. Hay que decir que este B4 es muy interesante porque siempre que el blanco captura en C3, ahora las negras van a contar con un peón ya en sexta fila que puede, bueno, poner en aprietos, perdón, tal y como sucedió en la partida a las blancas. Tras G5, Nepomniachtchi juega E5 y ahora alfil por C3 de Anish Giri, B por C3, G por F6, G por F6, y este es uno de los momentos más importantes de la partida donde las cosas empiezan a ir un poquito regular para Anish Giri. La mejor jugada era la más simple, aquí simplemente C por D5. C por D5, recuperar el peón, y es un poquito más cómodo para las blancas esto. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que el peón de C3 siempre es un dolor de cabeza, ¿verdad? El rey blanco está más seguro, va a venir a G2, existen ideas con dama de 3 que no solo amenazan entrar en H7, sino que en cualquier momento el blanco también podría venir a capturar el peón Carlitos, que ya sabéis que es un peón revoltoso. En cuanto se toma un par de mojitos, ya sabéis que se le va un poco la cabeza. Pero aquí, Anish Giri juega dama B1. Por otra parte, es una jugada también humana, natural, que presiona al peón de H7. Si el blanco logra entrar en H7, el negro puede estar en problemas. Si además se une el alfil de E2, se une al pari que puede haber en H5. Nepomniachtchi juega dama C7, buena jugada, sencilla, protegiendo el peón de H7, y además ahora es difícil para las blancas comerse el peón de D5, por eso que dama B1 es una pequeña imprecisión, ya que si C por D5, C2, y el peón Carlito está a punto de convertirse en una bella dama, tras dama C1 alfil F5, y qué difícil va a ser jugar contra este peón de C2. Por eso que tras dama C7, Anish Giri juega dama D3. Y ahora viene una jugada realmente espectacular de Nepomniachtchi. Y es que a partir de aquí, el jugador ruso realiza prácticamente todas las jugadas de la máquina. Probablemente Anish estaba esperando la jugada de por C4, que es la más humana. Y tras dama por C3, realmente las blancas consiguen igualar. Porque si alfil E6, torre H4, con idea de comer el peón de C4, y tras B5, A4... B por A4, alfil por C4, posición completamente igualada. Pero Nepomniachtchi mete aquí un B5 espectacular. ¡Bum! B5. De nuevo las blancas en graves problemas. ¿Por qué? Porque si comes el peón de B5, el peón llega a C2 y no hay forma de evitar la coronación. Es por eso que tras B5, Anish Giri tiene que jugar dama por C3. Y Nepo juega B por C4. Recordemos que el negro tiene un peoncillo de más. La posición es increíblemente compleja, ¿verdad? Porque los dos reyes están en el centro. Aquí el blanco tiene un peón pasado, el negro tiene un centro maravilloso. Y Anish trata de reaccionar muy bien aquí con la jugada E4, tratando de desestabilizar el potente centro de peones de las negras en D5 y en C4. Las negras capturan en E4, dos peones de más, y Anish viene con torre H4. Hay que decir que si juegas dama por C4, dama por, alfil por y alfil F5, las negras cuentan con un peón de más. Evidentemente tienes muchas chances de tabla, tienes muchas chances de irte a fumar la pipa de la paz con tu rival al final del día, pero vas a sufrir una barbaridad, porque es simple y llanamente un peoncillo de más para las negras. Las blancas jugaron torre H4, y jugada interesante. Fijaros que el plan de las blancas va a ser capturar este y capturar el de C4, pero aquí Nepomniachtchi juega muy bien. Alfil E6, protege el de C4, torre por E4, y parece que este peón va a caer. Pero de hecho, tras enroque, comerse el peón de C4 es una trampa en la que Anish Giri cae. La mejor jugada aquí era torre H4, y a pesar de que las negras tienen un peón de más, existe un buen bloqueo sobre el peón pasado en C4 y hubiera sido muy difícil progresar para las negras. Sin embargo, ahora tras alfil por C4, el negro tiene una jugada magnífica que rey G7. Y ahora fijaros que el alfil de C4 está clavadísimo aquí y no es fácil desclavarse. Primero, la amenaza de las negras es simple, es jugar torre C8 y zamparnos este diablillo de C4. Las negras tienen dos formas de desclavarse, una con dama D3 y otra con dama B3. Creo que en casa ya habréis visto todos qué pasa si el blanco decide jugar dama B3, y es que el negro viene con alfil F5 ganando una calidad.
Pero el blanco tiene otra forma de esclavarse, con dama b4 o dama b3. Dama b4 no fue jugada en la partida. ¿Por qué? Porque viene torre b8 jugada muy fuerte. Y si alfil b5, alfil por a2, peón de menos limpio para las blancas. Y si dama 4, que parece que más o menos defiende todo, ahora los problemas del rey blanco se hacen bastante evidentes. Viene torre b1, rey g2 y una jugada espléndida alfil c7. Atacando la dama de a4 y preparando alfil c6. Alguno podría decir, oye Pepón, ya está bien de que me vaciles tanto y de que me engañes tanto, que aquí tengo simplemente dama c2 y te ataco tu torre. Chupafarolas. Bueno, pues aquí existe dama b7, una jugada potentísima que sigue amenazando alfil c6 y torre b2. Y por ejemplo, tras alfil d3, torre b2 seguido alfil c6, las blancas tendrían prácticamente que abandonar. Es por eso que aquí Anish Giri se inventa un recurso tremendo, ya en una posición muy difícil. Tras dama b3, torre b8, sacrifica la dama. Alfil por e6, torre por b3 y ahora alfil por b3 o torre g4 jaque. Tras rey f8, alfil por b3. Y llegamos a una posición muy interesante, donde el blanco tiene un alfil y una torre por la dama. Además tiene un peón pasado. Cosa interesante que hay que decir sobre esta posición. El blanco tiene un peón pasado, pero es un peón que prácticamente no vas a poder avanzar. ¿Por qué? Porque si avanzas el peón de A, el alfil de b3 va a quedar sin sostén y la dama es muy malvada, como todos sabéis en ajedrez, un pedazo de pieza. Y va a haber muchos temas con dama b7 o con dama c3, atacando este alfil. Por tanto, el peón de A se va a tener que quedar ahí defendiendo a su diablillo de b3. Otra cosa, el negro tiene un 3 contra 2 en esta posición que va a utilizar, por supuesto, va a tratar de avanzar los peones y, bueno, pues de crear quizá un peón pasado, sacrificar el DH para crear un 2 contra 1 aquí muy interesante y poner en aprietos al rey blanco. Otras cosas a considerar, tal y como veréis en la partida, en muchas posiciones, si el alfil logra ser sacrificado por un par de peones, el blanco podría alcanzar algún tipo de fortaleza. Dicho esto, vamos a ver cómo siguió la partida, porque vais a ver que aquí Nepomniachtchi le va a dar, por supuesto, miles de vueltas, más vueltas que un garbanzo en la boca a un viejo o que un peo en una culebra, ¿no? Dama c1, rey g2, dama c6, rey g1 y h5. Viene para atacar esa torre. Torre g8, rey e7, torre g7, rey d6 y torre h7. Las blancas dicen, vamos a sacar este rey negro a pasear y vamos a presionar el peón de h5. Y ahora viene una secuencia muy precisa por parte de Nepo, y es la jugada dama f3. Protege el peón de h5. ¿Por qué digo muy preciso? Porque aquí, tras la jugada alfil f7, parece que el blanco está ganando el peón de h5. Pero existía una secuencia preciosa para la negra, y es la jugada dama d1 jaque, rey g2 y dama b1. Potentísima jugada, aprovechando que el negro no puede comer el peón de h5 por la jugada magnífica dama b7. Jaque y ataque al alfil de f7 y el blanco tendría que abandonar. ¿Cómo me lo he pasado yo, la verdad, viendo esta partida en directo? Bueno, con la precisión de Nepomniachtchi. Y vais a ver cómo continúa esto. Torre h8 entonces de Anish Giri. Se da cuenta de que no puede comerse ese peón de h5 y e4 de Nepomniachtchi. Evidentemente, si las negras llegan a jugar e3, destrozan la fortaleza de las blancas aquí y van a caer los dos peones y con ello la partida. Por eso aquí Anish Giri se inventa este recurso. Ya sabéis que estos jugadores de superélite tienen 1000 vidas, tienen más vidas que un gato. Rey e7 y alfil d1 atacando la dama. Por eso la torre no puede ser capturada. Dama c3 y torre d5 de Anish Giri atacando el peón de h5. Las negras juegan h4 sacrificando ese peón, g por h4 y f5. Fijaros qué idea tan interesante del ruso. Ahora el tema es que si no comes este peón de f5, digamos que juegas alfil b3, te van a meter f4, te van a meter un e3, 1000 ideas con f3, 1000 ideas con dama e1 y aquí el blanco está muy cerca de abandonar. El problema es que si comes en f5, que es lo que hace Anish Giri, cae el alfil de d1. Pero llegamos a un final súper interesante, donde el blanco tiene muchas posibilidades de fortaleza. Varias cosas que hay que decir sobre este final. Y es que en el día de hoy en la transmisión todos hemos aprendido una barbaridad. Porque muchas veces ni los grandes maestros sabemos, este tipo de finales son muy complicados. Si el peón está en tercera muchas veces se gana el final. Si está en segunda no se gana. Si la torre está en la columna G son tablas. Si la torre está en la columna H, yo que sé lo que pasa. Por eso es tan difícil de estudiar los finales. Varias consideraciones. Si el blanco consiguiera comerse este peón y poner la torre en E3 con el peón en F2,
La posición son tablas. La torre siempre se queda en tercera fila y es lo que se llama una fortaleza, porque por muchos jaques que den no pasa nada, que el rey nunca va a poder pasar de esta línea de la tercera fila porque hay una torre controlando y además defendida que no puede expulsarse de ahí. Más cosas. En esta posición Anis no se comió el peón D4 y uno podría estar preguntando, ¿pero qué está haciendo este Anis? ¿Está jugando al parchís en pista cubierta? ¿Por qué no se come ese peón D4? Pues por el siguiente motivo, es que los jugadores de élite saben muchísimo. Si juegas torre E5, rey F6 y torre por E4, hemos dicho que si el blanco lograba mantener el peón en segunda y poner la torre en tercera, eran tablas. Pero aquí existe la jugada dama D5. Y si rey F3, rey F5 ganando, y si F3, esto ya se pierde con blanca, ¿vale? Qué bonito y qué sutil es el ajedrez. ¿Por qué se pierde con blanca? Hace poco, de hecho, una partida de Magnus Carlsen, si no recuerdo mal, contra Nepomniachtchi, Magnus lo ganó muy fácil esto, y mostrando una técnica tremenda y además jugando prácticamente al toque. La idea es que en este tipo de posiciones muchas veces vas a forzar, colocando una dama en la primera fila o en la segunda, a que este rey salga para adelante. Y cuando el rey sale para adelante, vas a seguir persiguiendo a ese rey y ese rey va a tener que seguir saliendo para adelante. Evidentemente nunca quieren mover la torre de su punto de apoyo, porque si mueves la torre a cualquier otra casilla, pues va a poder ser capturada con facilidad. Por eso no captura el peón Aniskiri. Más consideraciones. Vamos a ver, torre G5, dama A1. Este final, fijaros, este final, esto es lo más importante quizá para saber sobre este final. Imaginaros que desaparecen los peones de H4 y A2, que van a desaparecer en algún momento. Sobre todo el peón de A es muy difícil de proteger. Este final, vamos a mover unas cuantas jugadas porque torre G4, dama B1, torre G3, dama por A2. Vale. Sin el peón de H, la única forma de ganar para las negras es llevando el rey a D4, porque el rey negro quiere pasar. La única forma de ganar este final es llevando el rey a E2 y metiendo presión. Pero evidentemente hay una torre aquí que lo evita y que es muy difícil de pasar. Pero existe un plan maravilloso y es que con el rey en D4 y la dama en D3, la torre jamás va a poder capturar esa dama porque E por D3 y en apoyo con el rey ese peón va a coronar. Y cuando el rey está en D4, aquí en D4 y la dama en D3, evidentemente lo que quieres hacer es pasar con el rey por C3, pasar con el rey por D2 y pasar hasta E2. ¿Cuál es la única forma de las blancas para evitar eso? El blanco hará tabla si el rey está en E2. Entonces vais a ver cómo esto es una lucha constante de las negras para evitar que el rey llegue a E2 y las blancas constantemente tratando de ir a E2 o a E1, donde la posición será en tabla. Bueno, torre H3 de Aniskiri. Dama D5, amenaza E3, evidentemente si puede jugar E3 y cambiar este peón por este, el blanco habrá perdido, es por eso que la blanca juega en rey F1, ahora E3 no tiene sentido por torre por E3, dama D1, rey G2, dama G4 jaque, torre G3. Y otro momento súper importante, sabiendo lo que sabemos ya de esta posición, ahora vamos a entender todo la jugada de Ayar Nepomniachtchi. Ayar Nepomniachtchi no se come el peón de H4. ¿Por qué? Porque entonces las blancas podrían venir con F1 y no hay manera de evitar de que este rey, llegue a E2 o a E1. Y serían tablas, ¿Y por qué? ¿Por qué con ese rey en E2 son tablas? ¿Vale? Con ese rey en E2 son tablas porque siempre que lleves el rey a D4 y la dama a D3, que decíamos que era el plan ganador, ahora sí que puedo capturar en D3 y colocar el rey en D2, evitando que el negro corone ese peón de D. Así que dama H5, buena jugada de Nepomniachtchi. Torre A3 de Aniskiri. De nuevo, si dama por H4, rey F1. Dama D5 que amenaza E3. Rey G1. Rey F6. Torre G3. Aquí le da 1000 vueltas Nepomniachtchi de nuevo. Dama D1. Rey G2. Rey F5. Torre G5. Rey F4. Torre G3. Veis que es muy difícil progresar. Dama D5 que amenaza E3. Rey F1. Ahora la amenaza de las blancas es rey E2. Jamás podemos permitir que este rey llegue a E2 o a E1 y es por eso que Nepomniachtchi juega dama D2. Se realizan unas cuantas jugadas, rey F5, torre G3 y rey F6. Y llegamos a otro momento clave, donde las blancas están en Schutzmann. ¿Por qué? Porque ahora no hay forma de evitar que este rey venga a G6, porque no quieren meter la torre en G5, evidentemente por dama F3 seguido de E3. Y si juegas rey H2... pues vendría dama F1, presión sobre el peón de F2 y no puedes defender al Falcon. Así que en las blancas juegan torre H3 y ese rey ha conseguido pasar. Torre G3, rey H5 ha conseguido pasar.
torre H3, dama B1 y de nuevo el blanco está en Suzman. No puedes quitar la torre siempre porque te meten en un E3 ganando la partida y torre E3 de Anishkiri que tiene que sacrificar el peón. Y ya sabemos, como el rey ahora no es capaz de llegar a E2 o a E1, Nepomniachtchi le mete todo el plan. Juega torre G3, rey H5, no puedes evitar que este rey salga, porque si pones la torre por acá siempre te van a meter en ese E3. Torre H3, el rey pasa, rey F4, torre 3, dama D1, una jugada de espera, rey E5, rey D4 y dama D3. Y Nepomniachtchi acaba de firmar una pedazo de obra de arte. El plan de las negras, rey C3, rey D2. Si el blanco captura, peón por, rey C3, D2, rey C2 si hace falta y D1 coronando dama. Me vais a perdonar porque el vídeo ha sido bastante más largo de lo normal. Llevamos aquí media hora hablando, pero es que la partida lo requería porque las ideas en la apertura han sido demasiado frescas, porque la manera de jugar de Nepomniachtchi con ese B5 y luego con este plan de capturar el peón de H, dejando en Suzman al blanco y también evitando que el rey blanco llegue a E2 con esa magnífica fortaleza que estaba planeando montar Anishkiri, pues requería de todo este análisis. Como siempre, espero que hayáis disfrutado la partida tanto como yo al analizarla y ya sabéis, nos vemos mañana, segunda ronda. Se me olvida poner la clasificación, a ver que voy para allá. Esta es la clasificación tras la ronda 1. Tenemos a Wang Ao que ha derrotado a Dinh Liren en una partida muy interesante también. Wang Ao con negras le gana a Dinh Liren, un jugador que apenas pierde. Hay que decir que ha jugado bastante flojo Dinh Liren. Nepomniachtchi, que ha ganado a Anishkiri con un punto. Y luego tenemos un grupo de jugadores con medio punto. Alexeyenko, que se ha salvado ante Grishuk en una posición dificilísima. Fabiano Caruana, que ha hecho tablas con Bachela Graf en una partida más o menos equilibrada, y Grishuk también con medio punto, y luego los dos perdedores, Anishkiri y Dinh Liren con 0 puntos. Mañana más, a las 12 del mediodía, hora de Madrid. Ya sabéis, espero que estéis pasando una buena cuarentena dentro de lo posible. Y nada, pues aquí estamos tratando de hacer estos días de encierro más llevaderos con ajedrez de élite, y sobre todo estos jugadores están mostrando un nivel espectacular. Muchas gracias, y por la sombra, ya sabéis, viva la lechuga que no es el brócoli. ¡Hasta luego, people!